Viajamos a Málaga, al distrito 8 de la capital, donde se localiza uno de los barrios con más personalidad, Churriana. Situado entre el mar y la sierra, entre jardines tropicales y parajes naturales, fue el lugar de estancia y retiro de aristócratas y burgueses desde el siglo XIX. Su clima excepcional atrajo también a destacados escritores como Hemingway, Brennan o Julio Caro Baroja, que eligieron Churriana como destino de descanso o residencia. En esta ruta vamos a recorrer ese legado, a conocer sus exuberantes jardines históricos y palacetes, y también el importante pasado fenicio y mozárabe de este rincón que ha sido hogar de muchas culturas y que ofrece al viajero otros grandes atractivos como la gastronomía, el golf e incluso la observación de aviones. A un lado, el mar Mediterráneo y a unos metros, el río. Estamos en la desembocadura del Guadalhorce, el más caudaloso de Málaga. Aquí comienza un parque natural de enorme riqueza que curiosamente tiene un origen artificial. En los años 70 del siglo pasado, la extracción de materiales para la construcción hizo que aflorase el agua. Una paradoja, el ladrillo alumbró esta vez a la naturaleza y la naturaleza se asentó. Tenemos una red de senderos de la Gran Senda de Diputación que nos van a conectar hacia el municipio de Alhaurín de la Torre, podemos ir hacia el distrito de Churriana y vamos a continuar también el camino con una desviación hacia los observatorios de aves de las lagunas, donde podemos observar más de 70 especies de aves y podemos conectar también con el distrito de Velázquez. Caminando por uno de los senderos señalizados del Parque Natural del Guadalhorce, se localiza una verdadera joya, el yacimiento arqueológico del Cerro del Villar. Los fenicios fundaron varios asentamientos en los alrededores, uno de ellos en un islote en el delta del río. Se trata de una auténtica ciudad fenicia sepultada. Se sabe que contó con viviendas de planta rectangular, organizadas por manzanas. Los estudiosos de la Universidad de Málaga han podido averiguar que la planta de esas viviendas, además de cómo se distribuía el espacio doméstico, cuáles eran sus prácticas religiosas, qué actividades desarrollaban, incluso han podido averiguar por los restos que han tenido en las ánforas, las especies de pescados que consumían. Y esos pescados eran sardinas y boquerones, una gastronomía similar a la de hoy. Es una zona especialmente interesante para el turismo ornitológico, ya que en cada momento del año se pueden observar alrededor de 70 especies de aves diferentes en torno a la desembocadura del Guadalhorce. Pero a lo largo del año, más de 200 especies diferentes pasan por la zona, siguiendo sus vías de emigración. En los observatorios de Laguna Grande y Laguna Escondida se pueden contemplar las aves en silencio haciendo un alto en el paseo. Y que una ciudad grande tenga un paraje en su interior es algo que debemos destacar. Hay que entender que estamos en un momento en el que hay una necesidad, y es que las ciudades reconecten con la naturaleza. Se ha producido la gran desconexión en la que la ciudad era un centro de vida, de ocio, incluso de producción, pero la naturaleza fuera. Y ahora estamos en el momento en el que necesitamos reconectar la ciudad con la naturaleza, que la naturaleza esté dentro y sea parte de la ciudad. Al final del recorrido, llegamos a la única playa natural del municipio de Málaga. Estamos llenos de playas que necesitan regeneración prácticamente anual, cuando no 2 veces al año, y aquí toda esta playa es natural, es una playa que sigue recibiendo aportes del río y el mar lo van distribuyendo por toda la extensión. En este viaje vamos encontrando las huellas que a lo largo de la historia han dejado las distintas culturas que se asentaron en Churriana, como las cuevas mozárabes diseminadas por la zona. Un excelente ejemplo es el yacimiento Hacienda Platero, la primera cueva que se encontró en el distrito malagueño. Está integrada en el núcleo urbano. Otras se han localizado junto al cementerio, en la zona conocida como Gamera Alta. Algunas están tapadas para evitar daños, pero hay una todavía visible. Nos adentramos en ella para observar los vestigios de los mozárabes. Estas cuevas que tenemos aquí son un exponente formidable sobre lo que es el mundo de mozárabe, porque son unas minorías que están muy poco estudiadas.
porque además tiene muy poca diferenciación, utilizaban los mismos cacharros de cerámica, las mismas monedas, vestían prácticamente igual que los musulmanes con los que convivían. Fenicios primero, mozárabes más tarde y siglos después, la aristocracia, alta burguesía, alto clero e incluso la realeza. Churriana es absolutamente señorial. Como vestigio de ese pasado, localizamos la hacienda de Santa Tecla. Aunque está en situación de abandono, recuerda el esplendor que recibió allí al rey Alfonso XIII. Alrededor, un auténtico vergel con 31 especies de plantas distintas. Esa exuberancia botánica es común aquí, en multitud de jardines de casas señoriales, lo que ofrece un exótico paisaje, desde que el hijo de Felipe IV y obispo de Málaga, Fray Alonso de Santo Tomás, crease su zona cortesana en la región, introduciendo ejemplares de todo tipo procedentes de ultramar. Eso se extendió a numerosas fincas del lugar. Vamos a encontrar fundamentalmente en estas otras haciendas especies americanas, fundamentalmente de Perú, y lo que también corresponde a la zona de Colombia, tanto por un carácter de aclimatación para aclimatar especies que podían tener un uso posterior, como es el del aguacate, el chirimoyo y algunas otras más, como otras que eran exclusivamente desde un punto de vista ornamental. Gran ejemplo es la finca de San Rafael, conocida coloquialmente como la Cónsula, llamada así por la esposa del cónsul de Prusia, Juan Rosell. Fue consulado de Prusia hasta mediados del siglo XIX. Posteriormente, la familia Heredia da forma a sus jardines y luego, con la familia Davis, llega un amigo e ilustre visitante del que queda honda huella en el lugar, el célebre escritor Ernest Hemingway. La Cónsula está plagada de fotos y referencias al novelista e incluso tiene la reproducción de su escritorio. Hemingway escribía de pie curiosamente. Desde 1993, la Cónsula es una de las escuelas de hostelería pioneras en España y además restaurante. Y lo que solemos utilizar, pues bueno, muchos productos de alto valor, tanto andaluces, tanto malagueños como andaluces, productos que son de denominaciones de origen, vinos y demás de nuestra tierra, sobre todo. Y se emplean en platos creativos como este, de inspiración mediterránea, en honor a la tierra. Se trata de un pulpo con espuma de su propio jugo, baba ganoush, cebolla confitada y un crujiente de jamón. Seguimos nuestro camino por la calle Grace Hutchinson, rebautizada como Camino de los Ingleses, por la película dirigida por Antonio Banderas y protagonizada por Victoria Abril. En esta zona se rodaron muchas de las escenas. La calle desemboca en uno de los más singulares atractivos que Churriana tiene para el visitante, el Mirador de los Aviones. El aeropuerto de Málaga está indisolublemente ligado al barrio y eso permite que el viajero haga un alto para ver los imponentes despegues. Todo poeta o escritor. Muy cerca del Mirador de los Aviones se encuentra la finca Carambuco. Este sendero, lleno de agapantos, nos lleva hasta su entrada. Al otro lado, en su patio, se alza un imponente ombú, también conocido como Bella Sombra. El entorno es de una riqueza botánica asombrosa, gracias a un frondoso jardín de estilo hispano-árabe. En esta casa vivió y escribió Julio Caro Baroja. Se mantiene su despacho tal y como fue, con multitud de libros y de fotos de recuerdo. Este cortijo, que se llama Carambuco Bajo, es un cortijo agrícola típico de la Hoya de Málaga. Es muy antiguo, hay escrituras del siglo XVIII, hay planos en donde ya aparece, lo mismo que los otros cortijos de Churriana. Es una zona muy antigua, poblada desde muy antiguo. Julio Caro Baroja decidió asentarse aquí al descubrir otra vivienda, la del hispanista Gerald Brennan, entonces la más hermosa de Churriana.
Hacia allí dirigimos nuestros pasos. Hoy, la casa es una casa museo y un verdadero centro cultural. Cuenta con donaciones de objetos y libros. Por ejemplo, esta fue su máquina de escribir. Está llena de actividades, tanto plásticas como literarias, debates o talleres. Es una remembranza de lo que fue. Por aquí pasaron miembros de la intelectualidad europea de la época. Bertrand Russell, un tal Ernest Hemingway, Paul Bowles, que vino a visitarlo ya al final, Cyril Connolly, bueno, actores como Vivian Leigh y Laurence Olivier. Y Gabriel decía, Dios mío, si tus amigos dicen que vienen por 2 semanas y se quedan 3 meses. Increíble, ¿no? Y se hacían aquí grandes cenas, compartido con la cónsula de los Davis. De entre los diversos alojamientos que el viajero puede encontrar, localizamos un lugar cargado de historia, en sintonía con nuestro viaje. De nuevo aparece la realeza. En los años 20, la princesa Beatriz de Battenberg, hija de la reina Victoria de Inglaterra y pariente directa de la familia real española, pasaba los inviernos aquí, en una casa, por prescripción facultativa. A raíz de eso, y para fomentar el turismo británico, hicieron traer a un ingeniero de Gol, el señor Cole, para diseñar este campo. En el 25 ya empezó, en el 26 una prospección, y después de muchos avatares, a día de hoy, este es el primer campo que tiene Málaga. 18 hoyos al lado del mar, rodeados de aves y de plantas tropicales, con la temperatura más benigna de la península, 18 grados de media al año. Así es Churriana, un auténtico vergel junto a la costa. Viajar a Churriana es descubrir un destino sorprendente, una tierra fértil, escogida por antiguas civilizaciones. Más tarde, por reyes y princesas, por burgueses, aristócratas y escritores reconocidos. Su riqueza histórica y natural, los jardines tropicales y casas deslumbrantes en un clima tan excelente como su gastronomía y la posibilidad de disfrutar del turismo activo hacen que este rincón de Málaga sea un regalo entre el mar y la montaña.